¿Te has preguntado por qué es tan importante el derecho a abortar? ¿Cómo y en dónde se puede hacer de forma segura? ¿Y cuál es el panorama actual de la marea verde en México? Hola, soy la diosa de la sabiduría. Responderé las preguntas hoy en Caos Femenino. Reflexionaremos sobre este tema en compañía de mis amigas Luna. Hola comunidad. Pues bienvenidos a Caos Femenino. Este es nuestro segundo capítulo. Segundo. Estoy con Luna. ¿Cómo estás, Luna? Estoy bien. Hablando en conjunto, estamos muy emocionadas, la verdad, por volver a grabar después de una pausa de un parcial. Sí. No fue porque quisiéramos, Sí, perdonen, teníamos muchas pero cosas. pero orgullo guac, siempre. Orgullo guac. Orgullo guac. Exactamente, somos guac. Claro. Y pues bueno, Bueno. también, pues precisamente para prepararles un episodio Sí. bueno, de calidad, ¿no? Y pues justo vamos a hablar respecto al aborto, como ya lo mencionaba la diosa de la sabiduría. Ujú. Pues sí, vamos a reflexionar en torno a esto. Digo, como... Bueno, sí, respecto a este tema, porque creo que notamos que puede seguir siendo un poco tabú, o más que nada como comparación entre los diferentes entornos en los que el entorno en el que nos desarrollamos, siendo como un espacio más abierto, reflexivo y en el que nos cuestionamos, ¿no? Varias cosas y en el que hablamos de estos temas libremente, pero cuando nos trasladamos pues fuera de este espacio, creo que hemos visto como un retroceso respecto al pues tal tema del aborto, ¿no? Y a los derechos realmente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, ahorita, por ejemplo, con, pues en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Digo, sin centrarnos tanto en eso ya vendrá en un futuro, posiblemente. El ascenso de la ultraderecha. Ajá, ahorita, pues nos vamos a centrar más en el aborto en Latinoamérica. Ujú. Eh, En México. en México. México, ajá, en México, un poquito, una embarradita, Una embarradita, claro. en Latinoamérica, pero sobre todo en México. Pero bueno, o sea, en Estados Unidos sí hubo como un gran retroceso. Sí. Y como sea, pues influye también aquí, Ujú. porque pues es un país cercano al nuestro. Em, Digo, sabemos que está siendo gobernado por la ultraderecha y digo, en general, ¿no? Es un tema muy complejo, muy interesante, que podríamos hablar en otro momento, si quieren, y ya. Pero bueno, continuamos. Y pues bueno, aquí estaría bien, pues para comenzar, Ujú. darle la voz, el espacio a la voz de la sabiduría. Dinos. Ok, vamos a la primera pregunta. ¿Saben por qué se celebra el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro el 28 de septiembre? Bueno, tú. Sí, bueno, o sea, tengo entendido que es em, por un día en específico que en Latinoamérica se llevó a cabo, pero danos más contexto, Luna. Te doy la palabra. A ver, yo tengo entendido que es ok. En los 90s hubo un encuentro Ujú. entre países de América Latina y del Caribe, en el que se habló de distintas problemáticas que ocurren en esos lugares. Y una de esas problemáticas en común fue pues el acceso al aborto, ¿no? Al aborto seguro. Entonces, pues gracias como a ese encuentro, fue que empezaron como a verse como varias, como posicionamientos y el decir de, ok, hay que actuar de esta manera, ¿por qué? Porque es un derecho, ¿no? Y es algo que tendría que estar garantizado para todas las personas. Sí, Eso es lo que yo sé. sí, fue muy importante. Claro. Y Pero la para la diosa tiene algo. conmemoración a nivel mundial. Sí. ¿No? Pero ¿por qué? O sea, bueno, por qué esta fecha? Ah, claro. Pues así como comentaba Luna, pues fue un suceso que pasó en los 90s y pues las mujeres brasileñas lo propusieron en conmemoración de la ley del vientre libre y que garantizaba que los hijos e hijas de mujeres esclavizadas serían
en ese momento. Claro. Porque, bueno, o sea, Poniendo en contexto. ajá, Ya. Brasil fue de los últimos países en abolir la esclavitud. Que al final, pues, a ver, la esclavitud es es dominación, ¿no? Ujú. De una persona hacia otra, ¿no? Hacia el cuerpo de otra persona. Es decidir qué puede y no puede hacer. Entonces, o sea, creo que justamente es como esa, como sí, conmemoración y la distinción de la esclavitud en ese entonces y puede ser como la esclavitud ahora, ¿no? Sí. En cuestión de decir a las mujeres qué hacer y qué no hacer con sus cuerpos, qué pueden decidir y qué no pueden decidir, ¿no? Entonces, al final son prácticas, son cosas que limitan la autonomía, ¿no? Y vulneran a las mujeres y personas gestantes. Ujú. Sí, exacto. Muy bien, y creo que también aquí podríamos empezar para diferenciar sobre la despenalización del aborto y la legalización. ¿Cuáles Ok. serían como las diferencias de esos dos conceptos? Ujú. Y pues bueno, básicamente la legalización es algo que te asegura, te va a garantizar que el aborto sea libre y seguro, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque ya hay leyes que precisamente te protegen, ¿no? Ujú. La despenalización es que no te penalicen por eso, ¿no? Por abortar. Eso ya sucede aquí en México, digo, en algunos estados, pero el problema es que no en todos los estados. Ok. O sea, la despenalización significa que se sigue considerando un delito. Y la legalización ya establece como condiciones, ¿no? Ujú. En las Te protegen, claro, que literalmente. te Ajá. protegen. Y aparte no solo a ti, sino también a las personas que lo practican, Sí, ¿no? sí, exactamente. Exactamente. Y es que, o sea, siento que eso es algo que en México no nos está permitiendo avanzar Sí. en torno al aborto, Ujú. porque es contradictorio hasta cierto Sí. punto. Sí, o sea, porque justo, entonces, bueno, recordemos que en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, determinó que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar. Y con esto, 24 estados, pues, habían despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, ¿no? El problema es que la mayoría de los códigos penales se sigue considerando un delito. Sí, Entonces, eso te habla, pues, pues, es la diferencia, ¿no? Entre la teoría y la práctica. sí. En, pues, lo que se supone que dice, cómo debería ser y la realidad, Sí, sí, ¿no? es una gran contradicción. O sea, Sí. te digo, a fin de cuentas nos frena, o sea, frena muchísimo, ¿no? Porque ahora sí que como que no se ponen de acuerdo. No sé, Ajá. no hay, sí, no hay una, no concuerda, ¿no? Ujú. ¿De qué sirve, pues, que la Suprema Corte esté definiendo eso cuando hay en otros estados en donde Cuando no se respeta, o ajá, no, o sea, no se exactamente, sigue. donde no se están Ujú. respetando esos acuerdos. Y pareciera que el punto es como quitarle derechos a las mujeres, Sí, ¿no? justo, considerando, también hay que considerar eso, ¿no? Que hay ciertos derechos que se vulneran hasta donde yo sé, Ujú. pero Claro. quién sabe más, es la La diosa diosa de la sabiduría. Entonces, no sé si nos puedes mencionar cuáles son los... ¿Qué derechos se vulneran, no? Sí. Bueno, pues son varios, pero los principales podrían contarse como el derecho a la salud, Ujú. el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la autonomía libre y desarrollo de personalidad, derecho a la intimidad y a la vida privada, derecho a no ser sometida a tratos crueles e inhumanos Ujú. y derechos reproductivos y sexuales. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Cómo se vulnera? Bueno, yo creo que es como impresionante, la verdad, la forma en la que se criminaliza y se castiga a las mujeres, ¿no? Sí. Siempre se busca
bueno, pareciera que siempre se busca como llegar hasta la última consecuencia a una mujer. Sí, sí, exacto. Bueno, o sea, yo considero que, pues precisamente, o sea, el cómo no están dejando que seamos autónomas, o sea, que Ujú, decidamos sobre nuestros cuerpos. ujú. Em, es preocupante, y no solo eso, ¿no? Sino que hay como castigo Sí. por eso, ¿no? No solo es que no nos dejen, sino que también te penalizan por eso. Claro, por ejemplo, en Sonora tienen la pena con mayor duración en México por abortar y son hasta 6 años. En San Luis Potosí se debe pagar una multa máxima de 300 sumas y es decir, 33.942. El trabajo comunitario de máximo 1 año es en Michoacán y otras entidades como tratamientos en Colombia. Pues siento que es alarmante, preocupante, como pueden querer encarcelar a una mujer precisamente pues por decidir sobre su propio cuerpo Ujú, y sobre todo porque siento que cae toda la responsabilidad como en nosotras, sí. ¿no? O sea, bueno, yo siento que es, o sea, justamente el buscar la última consecuencia hacia las mujeres y es el siempre como criminalizar a las mujeres, ¿no? Porque, y eso habla también como de la forma en la que siento que, o sea, hablando estructuralmente, pues, o sea, obviamente es control, ¿no? Y decirle a las mujeres, es decir, a las mujeres cómo tienen que actuar, los límites de en los que pueden actuar y que no pueden salirse de esos límites. O sea, porque si intentan salirse de esos límites hasta para resguardarse a ellas mismas, Ujú. te persiguen, ¿no? Te Sí. criminalizan, te Sí. juzgan, te señalan. Entonces, pues sí, o sea, y eso es por ser mujer, Sí, ¿no? sí, eso y es que siento que eh, como que meten mucho la moral, cuando esto no tendría que ver Ujú, nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con la moral, ¿no? O sea, eh, es de salud, es de sí, salud sí. pública, ¿no? Eh, y de hecho, pues yo considero que sí es como algo que en realidad pues el Estado es quien nos debería de proporcionar eso, Sí. ¿no? Y en su opinión, ¿quién creen que tiene más peso? ¿La iglesia o el Estado? Muy buena pregunta. Yo me dediqué Ok. a investigar un poco sobre eso porque precisamente era como un poco mi pregunta. O sea, Ujú, porque yo decía, algo tiene que ver la religión en esto, ¿no? ujú, Digo, pues sobre todo porque pues el aborto transgrede bastante con ideas que tiene la iglesia, ujú, ¿no? Desde mi punto de vista. ujú. Sin embargo, encontré una encuesta de católicas que le dice decir, está hecha en el 2021, fue hecha más bien, perdón, en el 2021. Fue con 1080 casos, o sea, bueno, 1080 personas, pero es a nivel nacional. Ujú. Entonces, extrañamente, eh, ¿Encontraste? ajá, por ejemplo, hay una pregunta, ¿no? Que dice, ¿cuál de las siguientes frases se va más de acuerdo con su opinión sobre el aborto? Ujú, Y dice, por ley el aborto debe estar permitido en algunos o todos los casos. Por ejemplo, las personas católicas de esta encuesta contestaron sí, o sea, que están de acuerdo con eso, un 81%. ok. O sea, en realidad yo pensaría que era mucho menos, Sí. ¿no? Em, Sin embargo, por ejemplo, los que no tienen una afiliación religiosa, o sea, que no son religiosos para nada, Ujú. contestaron que 97%. O sea, ahí sí ya se ve como El 97% que están de dice que acuerdo está de con eso, acuerdo, ok. ¿no? O sea, ahí sí se ve que sí hay como a lo mejor influye el hecho de que sean católicos y Ujú, que no estén a favor del aborto, ¿no? ujú, Mucho más que pues, las personas que no tienen alguna religión, ¿no? Pero tampoco está bajo el porcentaje, ¿sabes? ujú. No es bajo. O sea, es muchísimo mayor del que te Sí, esperarías, sí, no, ¿no? yo Más bien. esperaba que fuera así de, no, o sea, asesinas, ¿no? Que sí, Sí. así, no sé. La verdad es que, bueno, esto es a nivel nacional, lo que pero no sé muy bien. Yo considero que, pues digo, por algo está el partido político en curso, el de Ok. derechas, Ujú, eh, y que pues por lo mismo no se ha aprobado ni siquiera la despenalización, ¿no? ujú. Em,
la verdad es que no sé si influya, pero el punto es que pues ellos sí son de derecha y no sé hasta cuándo sea que nos vayan a aprobar la despenalización. Ok, yo lo veía más por el lado de el Estado, ¿sabes? O sea, lo veo por no, estructuralmente, otra vez, no, pero como que en sentido estricto, pues es un derecho que tendría que ser garantizado por el Estado, ¿no? Y también por el sector salud, pues, del país, ¿no? ¿Por qué? Porque el aborto primero, es un derecho y también es una práctica médica. Es una práctica médica que no requiere como un alto grado de especialización y tampoco requiere de una gran infraestructura, ¿no? Entonces, en cuestiones técnicas, es fácil de practicar, es algo sencillo y es una práctica que le salva la vida a miles de mujeres, ¿no? Pero, bueno, y entonces viéndolo como, tanto como un derecho y como una práctica médica, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, am, está despenalizado el aborto hasta las 12 semanas desde hace 17 años. ¿Sí? Esto ha generado que no hayan, se refleja más bien, en que no han habido muertes maternas, ¿sí? En cuestión de aborto y pues de seguridad, ¿no? Y justamente hablando como de la despenalización y la legalización, y viendo igual como un derecho, es o sea, no quiere decir que porque esté penalizado, porque sea legal, vamos a ir todas en conjunto a abortar, Vamos a ¿sabes? abortar, ajá. Ajá, ¿no? No, También considerando que todos pueden tener un hijo, ¿sabes? claro. Ajá. Sí, o Ajá. sea, o sea, sino más bien es el hecho de garantizar la seguridad, pues, y, Y el derecho a decidir. y el derecho a Ajá. decidir, y el ser autónomas, completamente. O sea, no tener que rendir cuentas por decidir sobre mi cuerpo, ¿sabes? Sí, y otro punto a considerar es el que incluso en cuestión de inversión, Ujú. no creo que sería algo caro para el Estado el proporcionar también em, información sobre salud sexual y reproductiva. O sea, creo que también desde ahí empieza, ¿no? Hay muchas mujeres que no tienen ese acceso a la información, ese acceso de saber sobre su sexualidad y sobre su salud reproductiva, ¿no? Eh, y eso incluso, pues, ayudaría a que no tuvieran que recurrir al aborto, Ujú. ¿no? Eh, pero que esté ahí la oportunidad también Exacto. en caso de que sí, ¿no? Eh, entonces sí, Es que, es un punto es que importante. sí, o sea, porque por ejemplo, justamente en Querétaro, que no está despenalizado el aborto, pues la mayoría de las mujeres queretanas que necesitan abortar tienen que viajar a la Ciudad de México para realizar esta práctica, ¿no? Y, o sea, por qué tendrían que ponerse en riesgo a ellas mismas? ¿Por qué ponerse en riesgo cuando es algo que debería estar garantizado, ¿no? Es un servicio que debería estar garantizado, un servicio de salud, ¿no? Totalmente. Ay. Entonces, pues, aquí yo creo que hay que reflexionar Ujú. eh, sobre, pues, qué se puede hacer precisamente para que no nos tengamos que exponer a, a viajar a otro estado para tener que, eh, pues, tener que abortar, ¿no? Ujú. Em, y además, ¿qué podemos hacer? Pues para que más gente también como que rompa como con estos estigmas, Ujú. ¿sabes? En torno al aborto. Sí, Yo voy a mencionar menciona. a una amiga que de hecho cambió de parecer respecto a su posicionamiento en torno al aborto, Sí. ¿no? Y fue muy drástico, o sea, es amiga de todas nosotras. Bueno, y ella llegó y nos dijo que era pro aborto, sí, pro aborto.
Ajá. un día y pues fue mucho como por que pues nosotras le contábamos, O sea, platicábamos en torno a eso. O sea, hay ese poder de cambio en las personas, yo creo, ¿no? O sea, de quitar precisamente los prejuicios que hay en torno al aborto, sí, en creer que se hace como por maldad, o por irresponsables, o sumarle sí, totalmente la culpa a la mujer, ¿no? Cuando en realidad pues es algo que sucede entre dos, ¿no? sí. También. Este, y pues sí, o sea, como romper yo creo que con esos estigmas y digo, ahorita, por ejemplo, ella nos pudo haber dicho que era pro aborto, pero o puede que en el próximo año vaya con nosotros a la marcha, ¿no? O que Vamos también, avanzando de poquito en poquito, ajá, vamos trabajando. o puede que también cambie la opinión de otras personas, ¿no? En Sí. torno al aborto. Entonces siento que esto ayuda mucho a que la Como, lucha avance. ajá, lo más importante, ¿no? Es el generar cambio. Cuando generas como cambio en lo cercano, creo, o sea, como en tu inmediatez un poco, va cambiando alrededor, ¿no? Porque una persona influye en otra y en otra. Y así, entonces es como una pequeña cadenita. Se trabaja en conjunto. Exactamente como una red, Claro. en efecto. Una colmena. ¿Y Una tú red. tú qué puedes decir, Liliana? Em, rayos. Rayos. Yo, la verdad, reflexión va más que nada en la cuestión del impacto del movimiento en México, ¿no? Siento que sí ha tenido, obviamente, o sea, creo que sí hemos visto grandes cambios, tanto como en política Ujú. como socialmente, y creo que siempre es tener como en cuenta que la acción sirve de algo, ¿no? Levantar la voz sirve de algo. Y que me gustaría, bueno, esperaría que pronto, ¿no? Se logre como la completa despenalización y legalización en todo el país. Y pues que las mujeres podamos, decidir sobre nuestros cuerpos. Sí. Sí, Es precisamente, o eso, sea, es la resistencia, yo resistencia. creo. O sea, resistir hasta que precisamente se nos dé. Ujú. O sea, Pero, y no es porque, o sea, y no, o sea, sí, que se nos dé. Continúa. sí, sí, que se nos dé. Y además de todo, bueno, creo que también es importante el mencionar que hay colectivos que incluso también Sí. te pueden ayudar a acompañarte Ujú. en tu proceso de aborto, si es que tú decides abortar. Em, Digo, aquí tengo yo algunos, te voy a mencionar al Fondo María. Que de todas formas van a quedar este link en la Ajá. descripción. Pero de igual forma voy a mencionar al Fondo María. Es una asociación precisamente que te ayuda a asesorarte. Em, y también Las Libres, también es una organización feminista. Y también pues dejaremos como los links, digo, Ujú. más a detalle. Y en Querétaro está el colectivo de hadas digitales, Ajá. Besties. Y bueno, entonces creo que cerramos con eso. Sí, creo que pues es todo por hoy Ujú. en este episodio. En este episodio. Espero les agrade. Hicimos nuestro mayor esfuerzo, No. de verdad. Se vienen también cosas mejores. O sea, todo pues un proceso, ¿no? Sí, Pero gracias por vernos, por acompañarnos. Se me salió un gallo y nos vemos en el próximo, ¿no? gracias. Bye. Bye.